¿Cuál es el origen de la mascarilla? ¿Por qué usamos mascarilla? ¿A quién se le ocurrió que ponerse algo entre la nariz y la boca podía tener algún efecto como barrera para prevenir algún tipo de enfermedad? ¿De dónde viene esto? ¿Es un mandato divino? ¿Es la idea de alguna persona genial? ¿O es el invento de algún loco? En honor a esta persona quería hacer este video con mascarilla, pero la verdad es que no se escucha muy bien. Y ya el último video fue técnicamente bastante malo. Por lo menos ahora ya encontré en manos libres. Ya tenemos un micrófono y se escucha un poco mejor. Lo cierto es que un día como hoy, 10 de marzo de 1879, nace en la provincia de Penang, Malasia, el médico Gu Lien Te. Gu Lien Te. El hombre que gracias a la mascarilla logró controlar una epidemia. Bien. Gu Lien Te fue un médico nacido en Malasia, como lo dije, que estudió medicina en el Emmanuel College de Cambridge, en Inglaterra, y vivió en Inglaterra, en Londres, durante el año 1904. El año 1907 es contactado por el gobierno chino, la dinastía Qing, que era la que estaba al mando a la sazón de ese tiempo, para trabajar con ellos en la Casa Real como médico de la familia. En el año 1910, en el noreste de China, se produce una serie de muertes inexplicables. Nadie sabía realmente por qué la gente se estaba muriendo. Morían pacientes, morían médicos, morían enfermeras, moría mucha gente. Lo que fue conocido o nombrado en su momento como la peste de la Manchuria, ¿ya? Estamos hablando de los albores del siglo XX, año 1910. Nuestra comprensión de las enfermedades todavía no es muy avanzada, no es la que tenemos ahora, por supuesto. Desconocíamos muchos virus, estaban los tratados bacteriológicos, pero todavía no teníamos una comprensión avanzada sobre lo que estaba pasando, sobre las cosas que podían pasar en el transcurso, en el mundo, en el micromundo de las enfermedades, ¿de acuerdo? Lo cierto es que durante el año 1910, Gu Lien Te es contactado para ir a trabajar a los lugares donde estaban las personas enfermas, en las poblaciones, donde las personas estaban muriendo. Él fue y gracias a su observación se dio cuenta de algo que nadie más se había dado cuenta. Dijo, bueno, ¿y aquí qué pasa? ¿Por qué la gente se está muriendo? La peste de la Manchuria es lo que hoy se conoce como la gran epidemia neumónica, ¿ya? La neumonía que atacó a China durante el año 1910. Y empezó a ver que había un común denominador. Habían, por ejemplo, personas con aspectos de indigentes que tosían, escupían sangre sin ningún tipo de barrera, sin ningún tipo de protección. Él decide practicar una autopsia a uno de los fallecidos y se encuentra con la gran verdad. La peste de la Manchuria o la neumonía se transmitía por el aire. A base de observación y genialidad, por supuesto, logró la comprobación por autopsia, logró darse cuenta que el virus se transmitía por el aire. Y para ello implementó varias medidas que les van a sonar muy familiares. Lo primero que hizo fue él fabricar una mascarilla de gasa, algodón y muchas capas de tela, varias 4 o 5 capas de tela más algodón más gasa, para poner una barrera entre la nariz y la boca para las personas contagiadas. ¿Ya? Fue lo primero que hizo. Ideó una mascarilla de tela, la precursora de la mascarilla quirúrgica y, por supuesto, la precursora de la que es la reina hoy en día, que es la N95. También
implementó aislamiento, tomó a los contagiados con síntomas, a los que podía saber positivamente que estaban contagiados porque tosían, porque tenían muchos síntomas, y los aisló de los sanos, ¿ya? Cabe mencionar que esta peste de la Manchuria o epidemia neumónica tenía cerca de un 100% de letalidad. Médico que llegaba, médico que se moría. Enfermero que llegaba, enfermero que se moría. Paciente que se contagiaba, paciente que se moría, ¿ya? Entonces lo primero que hace es fabricar una mascarilla de gasa, algodón y tela, muchas capas de tela para poner barrera, aislar a los enfermos de los sanos, poner turnos entre los médicos y enfermeros, que no trabajaran todos juntos, que no trabajaran todos los mismos días, aplicar cuarentenas, tal como se hizo para la peste bubónica mucho antes, para los enfermos y para los contactos de los enfermos, y también el distanciamiento físico en los centros médicos. La gente no podía estar muy cerca, tenían que estar por lo menos a 2 metros, y la desinfección, la fumigación, la sanitización de... A ver, sanitizar y desinfectar no es lo mismo, ¿ya? Sanitizar es limpiar un poco, desinfectar es limpiar absolutamente. Pero desinfectar los lugares donde los enfermos habían estado, donde la gente había estado tosiendo, lo que la gente había tocado, lo que la gente había sido respirado y todo eso. Entonces, gracias a que la gente estaba muy asustada y era muy obediente, y gracias entre comillas, a que el virus tenía una mortalidad cercana al 100%, pudo controlar esta epidemia, y gracias a la mascarilla, en 4 meses. Luego de 4 meses, los casos de neumonía en el noreste chino bajaron pero dramáticamente, gracias al uso de la mascarilla, el distanciamiento físico, la desinfección y los turnos y el aislamiento de los enfermos. Hoy, hace 142 años, nace Gu Liente, el médico que creó las mascarillas. Esta creación le valió en el año 1935 un reconocimiento. Estuvo dentro de la terna que se postula, dentro de la quina que se postula para obtener el premio Nobel por sus grandes aportaciones en el control de epidemias, ¿ya? Estuvo dentro de la quina, no ganó, ¿ya? Pero aún así fue el primer malasio en poder ser el primer malasio en obtener este reconocimiento de que por lo menos era candidato a un Nobel. Bueno, esos candidatos se conocen muchos años después. Bueno, luego de muchos años se supo que él estuvo dentro de la quina en el año 1935 para obtener este prestigioso premio. Pero esto no fue todo lo que hizo Gu Liente. Además, durante esta epidemia, tuvo la sagacidad y la creatividad de poder seguir el origen de esta epidemia hasta su origen, valga la redundancia. Y se encontró con que se debía a los cazadores de marmotas que se contagiaban de neumonía por las pieles que colgaban en sus casas. O sea, la peste de la Manchuria, esta epidemia neumónica, fue producto de la caza indiscriminada de marmotas, otra enfermedad zoonótica, ¿ya? Los virus y enfermedades zoonóticas son las que se transmiten de animales a personas, ¿ya? Demoró muchos años, por supuesto, en mutar la neumonía para pasar de marmotas a seres humanos, pero la caza indiscriminada de las marmotas fue el punto de inicio, ¿ya? Para que cazadores se contagiaran y luego, bueno, en el noreste de China tuvieran toda esta terrible epidemia, un virus que tenía cerca del 100% de letalidad, ¿ya? Así es que conmemoramos hoy 142 años de Gu Liente, el médico malasio que
creó la mascarilla, fue el precursor de su uso. La mascarilla que él hizo con tela, algodón y gasa es la bisabuela de la mascarilla quirúrgica y la tatarabuela de la KN95. Y bueno, él regresó luego a Malasia hasta el año 1879, que es, perdón, hasta el año 1960, hasta el año 1960, que es el año de su fallecimiento, en su natal Malasia. Así que desde este pequeño canal, un reconocimiento a Ngu Lien Té, una persona tan vigente ayer como hoy, que implementó muchas de las medidas que hoy se intentan hacer cumplir de alguna manera, pero la gente no entiende. Hoy en una pandemia tan jodida como es la COVID-19, todavía tenemos gente que o no cree, o piensa que es un resfrío común, o piensa que no les va a pasar nada, o piensan que son inmortales, o piensan que es un engaño del gobierno, que es culpa de Piñera o Bill Gates, o que no sé, un montón de cosas. Todavía tenemos gente que no respeta las cuarentenas, hace mal uso de los permisos temporales, permisos diarios, permisos de vacaciones, permisos de trabajo, permisos sanitarios. El objetivo de la cuarentena es reducir el desplazamiento, porque el virus no tiene patas, el virus no tiene alas, el virus no repta, no corre, no vuela, ¿ya? El virus lo transmitimos nosotros como personas. Y desgraciadamente, aún decretándose medidas tan terribles y tan... porque la cuarentena es la medida más extrema que se puede decretar para el control de una epidemia o de una pandemia, como en este caso. Una pandemia es una epidemia global. Sin embargo, si nosotros no la respetamos, si nos seguimos moviendo, movilizando, haciendo mal uso de los permisos, siendo el país de los vivos, aquí en Chile no se muere nada, dice el doctor Massa, don José Massa, aquí en Chile no se muere nadie porque es el país de los vivos. Si seguimos siendo vectores, esta cuestión no se va a parar nunca. Ngu Lien Té en 4 meses pudo parar la epidemia de la neumonía. Nosotros llevamos más de un año y no hemos podido parar la pandemia del SARS-CoV-2. Entonces, las ideas e implementos y medidas que aplicó Ngu Lien Té en 1910 son tan vigentes ayer como hoy, ¿ya? Todo esto también sirvió bastante, todo lo que Ngu Lien Té observó para lo que fue la gran epidemia de la gripe española de 1918, la gran pandemia de la gripe española, mal llamada gripe española porque se originó en los Estados Unidos, pero como Estados Unidos estaba en guerra, entonces la información que se daba era muy estricta, muy censurada, se pasaba por un colador muy fino. Y España, como no estaba en guerra, la información era un poquitito más fluida. Y por eso se conoce como la pandemia de la gripe española, no siendo España el país de origen de esta pandemia. Y desde ahí el uso clínico de la mascarilla quirúrgica para evitar cualquier tipo de contaminación en laboratorios, en pabellones, en el uso o en la vida diaria de los médicos, de las enfermeras, de personas que trabajan en primeros auxilios o en consultas particulares. Todo aquello fue de una tremenda ayuda hasta el día de hoy, para controlar esta maldita pandemia que nos tiene jodidos, muy jodidos. Así es que eso les quería traer, la historia cortita, bien concentrada, basado prácticamente, mayoritariamente, en lo que fue la confección de las primeras mascarillas y cómo este gran médico Ngu Lien Té se dio cuenta de que poner una barrera entre la boca y la nariz podía reducir drástica y dramáticamente los casos de neumonía, de la peste de la Manchuria o de la epidemia neumónica. Ya. Cuídense, guarden la distancia, lávense las manos, usen bien su mascarilla, vacúnense cuando les corresponda
y que la ciencia los acompañe. Hasta pronto.